Muy buenas tardes. Mi nombre es Efraín Vicencio y soy alumno de la carrera de Ingeniería Metalúrgica en la UAM Azcapotzalco. Y el día de hoy les voy a hablar sobre los diagramas ternarios, así como sus usos y algunos ejemplos de estos. Primero que nada, ¿qué es un diagrama ternario? Un diagrama ternario es la representación gráfica del comportamiento de una propiedad característica con relación a la composición de un sistema de tres componentes. Esos componentes pueden ser cualquiera, por ejemplo, tres minerales, tres elementos, tres tamaños de clases, etc. Donde el único requerimiento es que los tres componentes tienen que sumar un 100%. Así que básicamente podemos hacer diagramas ternarios de infinidad de cosas. Ahora bien, ¿para qué son utilizados? Se utilizan fundamentalmente en campos de la físico-química, ya que se permite ver al mismo tiempo la influencia de tres elementos en una disolución. Asimismo, constituyen una de las herramientas más comunes en el ámbito de la química, la farmacéutica y la ingeniería química, ya que de estos diagramas se puede extraer información como los cambios de los índices de refracción, viscosidad, evaporación, equilibrio de fases, estados de agregación, estructura, textura, sublimación, color, etc. Y todo esto puede ser estudiado desde la relación de proporción de los componentes del sistema ternario. Ahora bien, vamos a ver cómo suceden estos diagramas ternarios con un ejemplo bastante sencillo. Como podemos ver, aquí tenemos un diagrama ternario bastante sencillo, también conocido como pirámide de Gibbs. Y como podemos notar, contamos con tres componentes, cada uno localizado en las esquinas de este triángulo. Contamos con el componente A, el componente B y el componente C. Primero que nada tenemos que localizar lugares importantes para cada uno de nuestros componentes. Empecemos haciéndolo para el componente A. A este punto de aquí, señalado con color morado, lo llamaremos esquina A. En esta esquina A tendremos el 100% de nuestro componente A. El otro lugar importante para nuestro componente A es este de aquí, al cual llamaremos base de A. En esta base de A tendremos el 0% de A. Ahora hagamos lo mismo para nuestro componente B. Este punto marcado con azul lo llamaremos esquina B. En esta esquina B tendremos el 100% de nuestro componente B. Ahora, el siguiente lugar importante para nuestro componente B será este, al cual llamaremos base B. En este lugar tendremos el 0% de nuestro componente B. Ahora bien, hagamos lo mismo para el componente C. A este punto le llamaremos esquina C, en donde tendremos el 100% de nuestro componente C. Y por último tendremos este lugar al que llamaremos base C, en donde tendremos el 0% de nuestro componente C. Ahora bien, revisemos las escalas de nuestro diagrama, empezando por la escala de A. Como hemos dicho, en la esquina A tenemos un 100% de A. Si nos empezamos a mover sobre esta dirección, llegaremos a un punto donde tendremos 90% de A, 80% de A, 70% de A, hasta llegar a la base A, en donde tendremos el 0% de A.
Hagamos este mismo análisis para el componente B. Como hemos dicho, en la esquina B tenemos 100% de B. Si nos empezamos a mover sobre esta dirección, llegaremos a un punto donde tendremos 90% de B, 80% de B, así hasta llegar a la base B, en donde tendremos 0% de B. Si hacemos este mismo análisis para el componente C, nos colocaremos en la esquina C, donde tenemos 100% de C. Y si empezamos a viajar sobre esta dirección, llegaremos a un punto donde tendremos 90% de C, 80% de C, y es hasta llegar a la base C, en donde tendremos 0% de C. Ahora bien, si quisiéramos conocer el porcentaje de nuestros componentes en algún punto dado, por ejemplo, en este punto marcado en verde, lo que tenemos que hacer es trazar líneas paralelas a nuestras bases. Por ejemplo, si quisiéramos conocer el porcentaje de A en este punto verde, tendremos que trazar líneas paralelas a la base A. Así hasta que alguna de nuestras líneas toque el punto. Como podemos ver, esta línea tocó el punto y esa línea equivale al 30% de A. Entonces, en nuestro punto verde tendremos el 30% de A. Ahora bien, hagamos lo mismo para el componente B. Trazaremos líneas paralelas a la base B. Como podemos ver, esta línea fue la que cortó al punto verde. Revisamos en nuestra escala y vemos que marca un 50%. O sea que tenemos un 50% de B. Y por último, hagámoslo para nuestro componente C. Trazando líneas paralelas a la base C. Como podemos ver, tenemos un 20% de C. Y sabemos que estamos en lo correcto porque la suma de esto es un 100%. Ahora bien, mientras nos vayamos practicando y agarrando experiencia, ya no será necesario trazar todas esas líneas. Bastará solamente con trazar una para cada uno de nuestros componentes. Por ejemplo, si quisiéramos conocer los porcentajes de nuestros componentes en este punto, bastaría con trazar una línea para A, una línea para B y una línea para C. Por ejemplo, si quisiéramos el porcentaje de A, trazamos esta línea y nos marca que tenemos un 10%. Ahora, si hacemos lo mismo para B, nos marcará que tenemos un 80% de B. Y por último, si hacemos lo mismo para C, bastaría con trazar esta línea. Y podemos ver que tenemos un 10% de C. Y sabemos que estamos en lo correcto porque nuestra suma nos da un 100%. Ahora bien, no todos los diagramas ternarios son tan sencillos como este. Este de una sola fase lo ocupamos únicamente para saber los porcentajes de cada componente en un punto dado. Pero por ejemplo, tenemos este otro diagrama donde ya no solo tenemos una fase, sino que tenemos una zona monofásica y una zona bifásica. Este lo analizaremos a continuación. Como ya mencionamos anteriormente, en este diagrama contamos con una zona
monofásica y una zona bifásica. ¿Y para qué nos sirve este diagrama? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una mezcla de acetona, agua y éter, este diagrama nos ayuda a predecir a qué composición tendremos una sola fase en la mezcla o a qué composición tendremos dos fases en la mezcla. Por ejemplo, si nosotros tenemos una composición que cayera en esta zona, nosotros sabríamos que nuestra mezcla contaría con una sola fase. Pero si nuestra composición cayera en este punto, debajo de esta curva, nosotros sabríamos que nuestra mezcla se separaría en dos fases. Tomemos de ejemplo esta composición G. Como podemos ver, está debajo de esta curva, entonces se va a separar en dos fases. Una fase H y una fase F. Entonces aquí ya vemos una aplicación de este tipo de diagramas. Porque por ejemplo, si nos pidieran hacer una mezcla de acetona, agua y éter que se separará en dos fases, ya no tenemos que estar experimentando y experimentando hasta que se separe en dos fases. Simplemente observamos este diagrama y hacemos una composición que esté debajo de esta curva. Pongamos un ejemplo. Si nos pidieran una mezcla que se separa en dos fases, nosotros podemos escoger cualquier punto en esta zona. Escojamos este punto, por ejemplo. Ok, ya escogimos ese punto, pero ¿cuál es la composición en ese punto? Ahora viene la utilidad de lo que vimos anteriormente, que es trazar las líneas paralelas a las bases de cada uno de estos componentes. Por ejemplo, empecemos haciéndolo para el agua. Trazamos la línea paralela a su base y leemos 40%. Entonces tenemos un 40% de agua. Ahora hagamos lo mismo para la acetona. Trazamos su línea paralela a su base. Y podemos ver que es 20%. Entonces tendríamos 20% de acetona. Ahora bien, solo nos falta saber el porcentaje de éter. Hacemos exactamente lo mismo, trazamos la línea paralela a su base. Y leemos, tenemos 40% de éter. Y podemos checar que hicimos las cosas bien porque esto nos suma un 100%. Entonces, como ya lo mencionamos anteriormente, esto es una utilidad bastante buena porque sabemos que a esta composición que tenemos aquí, nuestra mezcla se va a separar en dos fases. Ya no tendremos que estar experimente y experimente para saber
a qué porcentajes de cada uno de estos se va a separar. Y así podemos tomar, por ejemplo, si nos pidieran una mezcla de acetona, agua y éter que fuera en una sola fase, hacemos exactamente lo mismo. Ponemos un punto aquí y trazamos las líneas. Bueno, y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya quedado muy claro esto. Intenté hacerlo lo más sencillo posible, yo creo. Pero bueno, espero les haya gustado mucho y les haya servido.